Hola, soy el profesor Gerardo Cerda Neumann y en esta segunda semana de nuestro curso Uso de metodologías ágiles, Lean y Scrum en la gestión de proyectos, vamos a seguir avanzando en la concreción y la gestión de nuestro proyecto ágil. Como ya te dije, tengo muchos años de experiencia en este tipo de capacitaciones y lo que he aprendido es que se necesita aplicar todo lo que vemos en un proyecto lo más real posible. Por eso, en esta semana nos corresponde la planificación, la gestión de este proyecto en su primer ciclo, en su primer sprint. Nuestro objetivo es conocer las distintas etapas de la creación de valor de un producto o servicio desde una perspectiva ágil. Y para eso vamos a ver cómo se planifica un proyecto con Scrum. Recordemos este mandala que nos va a acompañar, donde nos comprometemos a colaborar con el equipo, entregar valor cada cierto tiempo, acuérdense, 1, 2, 3, máximo 4 semanas, adaptarnos a todo lo que va sucediendo y hacer el esfuerzo personal y grupal de ir mejorando. Entonces, el contenido, el único de esta semana es organización de un sprint. Tenemos que llegar a confeccionar, a tomar esta plantilla que estoy mostrando y llevarla a nuestra realidad de proyecto. Pero antes de continuar, vamos a destacar que vamos a ocupar dos materiales de apoyo. Uno, que es un formato uso de sprint, es una plantilla en Word muy sencilla que nos orienta y nos ayuda a recordar y gestionar y aplicar bien todo lo que significa Scrum. Y lo otro, el otro elemento es esta planilla Excel en la cual vamos a ir completando con los detalles de nuestro proyecto. Pero antes de seguir avanzando, le puse tema cero porque vamos a recordar qué es lo que es Scrum. Scrum es un marco de trabajo para gestionar proyectos de manera ágil. Implica solamente tres roles: el Product Owner, que es quien sabe del negocio, quien representa al cliente o puede ser el cliente directamente; el Scrum Master, que es el líder servicial del equipo, es quien procura que el tema avance, trata de eliminar los desperdicios y aquello que nos perjudica como equipo. El equipo como tal, que somos todos nosotros quienes somos autoorganizados y autosuficientes, en el sentido, no en el sentido que sabemos todo, porque también podemos pedir ayuda, pero sí entre todos nos ayudamos, nos apoyamos para planificar. ¿Planificar qué? El sprint, el ciclo, que dura 1, 2, 3, máximo 4 semanas. Tema importante: si decimos que nuestro sprint va a durar 3 semanas, todos los sprints tienen que durar lo mismo, porque de esa manera podemos ir viendo cómo va el progreso. Si un sprint dura 2 semanas, después sube a 3, después baja a 2, después sube a 4, es difícil medir el progreso, la madurez, el avance, y eso hace difícil que podamos mejorar como equipo. Punto de partida entonces, el Product Backlog, toda esta lista de historias de usuario o requerimientos que se necesita cumplir, solucionar con nuestro proyecto. ¿Quién la define? El equipo. Lo más probable es que sea el Scrum Master con el Product Owner. El Product Owner que sabe el negocio, sabe lo que se necesita y nosotros tenemos que extraer esa información y plasmarla, escribirla en estas historias de usuario, que ocupa una plantilla muy simple. Dice así: yo como rol necesito funcionalidad para beneficio. Yo como vendedor necesito registrar las ventas para recibir mi comisión a fin de mes. Estamos de acuerdo que con esta frase cortita, no vamos a detallar todo, pero es el punto de partida. ¿Y por qué se usa? Porque el Product Backlog, o sea, la lista de todos los requerimientos priorizados, puede ser muy larga. Y puede ser que termine el proyecto y no hemos implementado todo, y eso está bien, porque significa que aquellos requerimientos que fueron quedando siempre atrás no eran tan relevantes. Porque como estamos enfocados como equipo, incluyendo
Product Owner, en generar valor. Entonces, aquello que es más valioso es lo primero que vamos a solucionar. Recordemos también el Daily Scrum o Daily Meeting, reunión diaria en la cual decimos qué hicimos ayer, qué vamos a hacer hoy día y qué problema he tenido. El resultado de todo esto es el incremento, lo entregamos formalmente, lo entregamos funcionando, probado y documentado, y después hacemos la sprint retrospectiva o reunión de retrospectiva, en la cual, ¿qué hacemos? Vemos lo que hicimos bien para repetirlo, lo que no hicimos bien para mejorarlo, y proponemos ideas para trabajar mejor. Habiendo recordado todo esto, podemos pasar entonces a presentar nuestra primera plantilla, que es este documento Word, en el cual ponemos el nombre del proyecto, ponemos la historia de las revisiones. Cada vez que modificamos el documento, lo registramos acá. Hay una técnica muy simple, que es que cuando yo actualizo el documento, marco en amarillo con destacador en Word aquello que he escrito nuevo o he modificado. Eso permanece hasta que haya una nueva actualización, se borra lo que se marcó la vez anterior y se marca lo nuevo. Entonces así siempre sabemos qué fue lo último que se agregó o modificó. Hay una pequeña introducción donde destaca que este es un marco de trabajo, que incluye una descripción, etcétera, etcétera, y vamos cambiando todo lo que está en celeste, que son instrucciones o elementos a cambiar, por ejemplo, el nombre del proyecto, el nombre del sistema, etcétera. Luego, identificamos los roles del proyecto, acordémonos, solamente hay tres: Product Owner, Scrum Master y el equipo. ¿Sí? Ahí tenemos coordinador o Scrum Master, gestor de producto o Product Owner, etcétera. Bueno, el resto del equipo. Hay un tema específico con el testing, cuando revisamos si el software, si que estamos construyendo software, está bien hecho. Bueno, normalmente en un esquema tradicional, nosotros desarrollamos y hay un equipo externo a nosotros que revisa qué fue lo que hicimos. En este caso, con Scrum, todos somos parte del mismo equipo. Como nos tenemos confianza, como nos tenemos respeto, cuando alguien hace observaciones del software, por ejemplo, que yo construí, cuando encuentra algún defecto, yo le agradezco y no me molesto, porque sé que es parte del crecimiento y además sé que va a haber defectos en lo que yo haga, porque es lo normal y natural. Nadie hace las cosas perfecto, siempre hay detalles. Artefacto o documento en primer lugar. La pila de productos, Product Backlog, donde está toda esta estructura con toda la historia de usuario, que pueden ser muchas. Y la pila de Sprint o Sprint Backlog, que es lo que vamos a resolver en el ciclo. Acuérdense, 1, 2, 3, máximo 4 semanas. ¿Qué vamos a resolver? Tareas. ¿Qué tareas? Aquellas que nos permiten solucionar los requerimientos que están expresados como historias de usuario. Eso es lo que vamos a escribir en el Excel, en la plantilla Excel. Entonces, el sprint, el ciclo, el incremento de lo que voy a entregar, que da valor al término del sprint. Gráfica, vamos a ocupar burn down. Burn down es como quemarse, vamos a ver al tiro por qué. Y hay reuniones de inicio, donde planificamos el sprint, las reuniones diarias, sprint diario o daily meeting, la reunión de cierre y la reunión de retrospectiva, que es donde logramos el aprendizaje. Aquí tenemos un ejemplo cualquiera de la pila del sprint. Aquí están la historia de usuario como input, como entrada, y las tareas que yo voy a resolver. Ahí está la tarea: crear y documentar el diseño general, por ejemplo. ¿Sí? Tipo estado. En la planilla aparecen unos estados. La idea es saber qué estamos haciendo, qué está planificado y qué está resuelto. Y el esfuerzo hay que medirlo en horas. El esfuerzo es todo un tema, porque los primeros sprints probablemente nos va a costar calcular cuánto nos vamos a demorar, cuánto nos cuesta en tiempo hacer la tarea, ejecutar la tarea. Por lo tanto, las primeras estimaciones de esfuerzo van a ser bien imprecisas, pero conforme vayamos avanzando, nos vayamos conociendo nosotros y todos como equipo, vamos a ir ajustando, apuntando con más precisión al esfuerzo. Con estos datos podemos generar esta gráfica de burn down, como, lo que quiere decir como que se van quemando las actividades y las tareas.
Entonces, este gráfico va disminuyendo porque en algún momento ya se acaban todas. En el momento que se acaban, termina el tiempo del sprint. Debiera coincidir con la duración que definimos, las 3 semanas, por ejemplo, debiera, pero lo más probable es que sobre todo en el primero no sea tan así. Puede ser que terminemos antes, lo cual no es malo, o puede ser que se acabó el tiempo y no alcanzamos a cumplir todo. Eso sí es malo, ¿ya? Después viene el cierre del sprint, donde entregamos lo que logramos construir, desarrollar, entregamos funcionando, estamos entregando valor, y luego viene la reunión de retrospectiva, que es donde nosotros aprendemos como equipo. Entonces, hemos hablado ya, mencionado varias veces la planilla, aquí está, como ven ahí en la primera hoja, donde se ponen las distintas historias, está la fecha de inicio y término de cada iteración, de cada sprint, y la segunda hoja es donde están las tareas, ¿sí? Entonces, hay algunas tareas que son genéricas, por eso aparecen como H0, historia 0. Y fíjense que la H0 o historia 0, que es como la preparación técnica, el ambiente, fíjense las tareas que he definido. Configurar repositorio de código, donde vamos a guardar el código. Configurar ambiente individual de desarrollo. Configurar ambiente de testing o demo. Por ejemplo, crear logos y gráficas básicas o gráficos básicos. Armar template, o sea, plantilla de página genérica, si estamos haciendo una página web. Si se fijan en esa historia, hay que hacerlas, son como prepararnos para tener lo mínimo para que esto empiece a funcionar. Eso lo llamamos historia cero, no es algo que nos va a pedir el product owner, no tendría por qué. Pero sí la historia uno, eso ya es el requerimiento, lo que necesita, y da origen, da inicio a varias historias. ¿Ya? Y aquí está un gráfico burn down real, o sea, está generado a partir de los datos de la planilla. Hay una línea idealizada que es la azul, no está recta 100% porque en este sprint no se trabajaba todos los días, pero hay como unos pequeños saltos, se trabajaba 2 o 3 veces a la semana. Eh, Son los datos que están ahí. Que es probable que le ocurra a ustedes. No sé si van a poder trabajar todos los días. Todos los días significa lunes a viernes. Acordémonos que la agilidad busca no tener que trabajar ni hora extra, menos fines de semana. Entonces la línea azul es como ideal. Dijimos que demorábamos dos, y así. Hasta que se acaban las tareas. ¿Sí? Y la línea roja es la realidad. La realidad al principio es que nos demoramos más de lo que habíamos planificado. Llegó un momento en que fuimos casi en paralelo. Después volvimos a demorar un poquito más, que es lo que aparece acá, y luego empezamos a demorar menos, tanto así que terminamos antes de lo planificado. Como dijimos, no está del todo bien porque significa que no logramos una planificación precisa, pero no está tan incorrecto tampoco. Después habrá que analizar en la reunión de retrospectiva por qué anduvimos mal, por así decirlo, y no logramos terminar en el día que dijimos con todas las tareas que nos comprometimos y que resolvimos entre todos. Dentro de la planilla hay algunos roles, por ejemplo, ahí están los integrantes que son desarrolladores, y también hay algunos datos como la actividad pendiente, en progreso, terminado, cancelado. Pendiente significa que está definida pero nadie la está haciendo. En progreso alguien se la adjudica. Las tareas las toma una sola persona. Yo puedo pedir ayuda, pero yo soy el responsable de la tarea. Terminado, que es lo ideal, ya la cumplí. Acordémonos, en la semana 1 hablamos de definición de hecho. Definition of done. Done en inglés. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué significa tener algo terminado? Eso tiene que ver con la calidad que estoy comprometiendo y tiene que ver con evitar esto, estar casi listo, me queda poco, dame 5 minutos. Cancelado significa que por alguna razón la tarea se definió que no aportaba mucho y se eliminó. Eso tampoco debería suceder porque significa que dedicamos tiempo a hacer algo que no aportaba. Bueno, ¿cómo se completa la planilla? Voy a abrir la planilla, aquí la tengo, y se la voy a mostrar de manera muy, muy simple para que ustedes ya la puedan ir trabajando. Aquí está. Como ven, tiene una planilla común y corriente, no tiene ninguna complicación, ni macro, ni nada. Es lo más simple que hay. Esa es la idea. Tiene
4 hojas. En la primera está el plan resumido, por así decirlo. Aquí están las distintas historias. La historia 0, dijimos que son las tareas técnicas de preparación. La historia 1, 2, 3, 4, por supuesto, le vamos a poner un nombre. Aquí está el esfuerzo estimado. ¿Cómo lo estimamos? Vamos a ver en la siguiente hoja. La iteración 1 se supone que el sprint 1 permitió resolver la H0, H1 y la H2. Luego el sprint 2 o ciclo 2 permitió resolver las otras dos historias, la 3 y la 4. ¿Cuál es el desglose? Aquí en plan de desarrollo lo tenemos. Ya comentamos las tareas propias de la historia de usuario 0. Aquí vamos poniendo el detalle. Entonces ponemos quién está a cargo, hay una lista, ¿sí? Integrante 1, 2, 3, ya vamos a ver dónde están esos datos, es muy simple. Y aquí está el esfuerzo, puede ser en hora, lo más probable es que sea en hora, y vamos poniendo los días de trabajo. Esto es lo que les decía, la gráfica se ve como quebrada porque un día de trabajo es el 5 de junio, luego el 9 de junio, luego el 12 de junio, etc. Estos datos los tomé de un proyecto que hicimos en una capacitación y nos veíamos físicamente 2 veces a la semana, ahí es cuando trabajaban. Entonces ellos asumían que el día partía el 5 de junio y terminaba el 9 cuando ellos hacían su reunión daily meeting donde decía que habían hecho el día anterior, o sea, entre el 5 y en realidad el 8 en la noche, por así decir. Luego entre el 9 y el 12 y así iban avanzando. Entonces, se marca en amarillo cuando la tarea está lista. Acá, por ejemplo, se definió un esfuerzo de 1, una hora, se cumplió y se hizo el 5 de junio, se marca 1, y el 9 de junio, o sea, al día siguiente, ya expliqué qué significa día siguiente en este contexto, se marca con amarillo. Es una ayuda gráfica. Esos datos generan este gráfico, que por supuesto va a cambiar apenas cambiemos los datos. Y por último, acá tenemos los desarrolladores, aquí ponen ustedes sus nombres. Todos es poco común, pero podría ser, ¿sí? No disponible, significa que está bloqueada por alguna razón. Y aquí están los estados, pendiente, en progreso, terminado y cancelado. Con todo esto, nosotros podemos ir ya completando nuestra lista de historias de usuario. A partir de cada historia, identificar las tareas. El primer sprint va a ser más difícil, sin duda. Difícil en el sentido que lo más probable es que no la chuntemos mucho con las estimaciones, pero igual tenemos que hacer el ejercicio. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Ahora tienen material. Obviamente estoy a su disposición para cualquier duda. La idea es que empiecen a completar su planilla con los datos de su proyecto. Eso sería todo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.